Ok, bueno, muy buenos días para todos. Espero que tanto para ustedes como para mí es de mucho agrado estas presentaciones y este tipo de iniciativas y definitivamente los requerimos como una materia pendiente. Estoy de acuerdo con el doctor Gustavo en que nosotros debemos avanzar un poco más y seguir este paso vertiginoso que ha tenido la tecnología en los últimos tiempos. Adicionalmente, vivimos en los tiempos de la inteligencia artificial. Tenemos la suerte también de estar en los tiempos de la ingeniería genética, de la ingeniería de tejidos, y debemos aprovechar todos esos recursos que hoy en día la universalidad de la información nos está brindando. Eh, Muchísimo gusto de participar. Nuevamente, muchísimas gracias a todos ustedes. Mi nombre es Juana Bustillo y voy a tratar hoy de hacer una aproximación. Y digo aproximación precisamente porque este es un tema que amerita una especialidad médica y como ustedes verán con mis antecesores, es además, son años y años de trabajo y de estudio y son diversas utilidades. Entonces vamos a centrarnos en aspectos generales de las terapias basadas en células. Y vamos a hablar de las definiciones, de su clasificación, de las tendencias y de los retos que nosotros tenemos en Colombia. Y es desde una isla maravillosa que se llama las Islas Mauricio, cuando en 1800 se generan los primeros esbozos o empezamos a dilucidar como humanidad los primeros pensamientos alrededor de los tejidos y del uso de esas moléculas hormonales para ese entonces, de cómo se podían utilizar los tejidos animales en el hombre y qué beneficios podían tener. Y fue denominado una persona absolutamente excéntrica y brillante, el doctor Brown Sequard, en 1880, cuando empieza, imagínense en esa época, empezar, él ya estaba de avanzada edad y manifestaba que se sentía absolutamente cansado. Él fue el que describió el síndrome de Brown-Sequard de la médula espinal, y empezó a decir que estaba cansado, agotado, y empezó a hacer lo que en muchos en esa época tocaba, y era hacer autoinvestigación. Entonces empezó a extraer de los testículos de animales, empezó a inyectarse estos extractos. Y lo hizo con ovejas, con cabras, con conejos, y empezó a reportar mejoras en su capacidad y en su fuerza, en su capacidad vital. Esto obviamente absolutamente excéntrico, y pasaron casi 100 años y damos el salto cuando empezamos a hablar entonces de insulinas, y se empieza a hablar de todos estos xenotrasplantes y empezamos a hablar de una cantidad de tecnologías que han permitido el avance de la información y el conocimiento, y aún así estamos en muchos rezagos. Y en nuestro tiempo observamos noticias como las de Timothy Brown en el camino hacia la cura para el VIH, y fue esto lo que empezó también a dar ese tipo de esperanzas frente a enfermedades que parecían incurables o intratables, como también lo pudimos observar en nuestra charla anterior en el caso de ciertos tipos de cáncer. Y es ahí cuando este paciente de una cohorte previa en un ensayo clínico de pacientes que no respondían a tratamiento, y este paciente tenía HIV y además tenía por indicación
digamos que la indicación porque tenía una leucemia mieloide aguda. Entonces, este paciente se le identificó un donante, entonces un trasplante halogénico, y que tenía una modificación, que era portador de una variante que es esta variante, la CCR5 delta, que se asocia con un patrón de resistencia al VIH, y que además este donante de médula ósea con el que se identificó y se le pudo hacer el trasplante, previo acondicionamiento con quimio y radioterapia, se realizó ese trasplante y 6 años después aparecían cargas indetectables en este paciente. Estos son nuestros tiempos, y pudiera decir que esta es una de las noticias un poquito más atrasadas que tenemos, pero es allí cuando empezamos a hablar de todo lo que tiene que ver con terapias celulares. ¿Y qué es una terapia celular? Creo que todos hemos ido elaborando el discurso. A mí me tocaron la parte de las generalidades y quiero que nos quede claro las diferencias entre estos conceptos. Definido como la terapia celular es la transferencia de células intactas, vivas, en un paciente para ayudar a curar o mejorar una enfermedad. En términos planitos, es transferir células con fines terapéuticos. Este es el concepto definido y establecido por la Sociedad Americana de Gene and Cell Therapy. Y la medicina regenerativa la define como protocolos y estudios de investigación que involucran células progenitoras en la reparación tisular y de órganos. Y que la medicina regenerativa, a su vez, puede utilizar no solamente células, ingeniería tisular, moléculas, genes, biomoléculas, y como lo hablaba el doctor Gustavo ahorita, dispositivos o el uso de vectores o elementos de la matriz extracelular para el tipo de tratamientos que se puedan utilizar. Y la inmunoterapia celular es el uso de otros tipos de células, pero de las células específicas del sistema inmunológico, para dar respuesta directa o indirecta para la eliminación de patógenos o tumores, como previamente lo vimos con el uso de las células T. Y entonces nos queda a nosotros ese panorama en Colombia un poco borroso, porque también existen normas que están a nivel mundial, pero nosotros tenemos un rezago en la parte de la normatividad. Y es así como nosotros entonces empezamos a encontrar productos de venta libre que aseguran o afirman el uso de stem cells. ¿Y es entonces eso alguna terapia celular? Entonces empezamos a hablar de diferentes modalidades de terapias basadas en células. Entonces tenemos la inmunoterapia frente al cáncer, tenemos los que ya han sido más estudiados y se encuentran más avanzados, que son las terapias tipo trasplantes de células progenitoras relacionadas con desórdenes hematológicos no malignos, que es donde hay mayor avance tanto en los malignos como en los no malignos, y las medicinas regenerativas, y cualquier enfermedad o desorden que utilice las células stem cells para algún tipo de intervención. Y tenemos unas clasificaciones bastante extensas, pero quise condensarlo en esta diapositiva para que comprendamos que la clasificación va a ser diferente también, de acuerdo al mecanismo de acción. Yo siempre les digo, hay que ponerle el apellido.
Entonces, de acuerdo con el mecanismo de acción, podemos dividir o clasificar estas intervenciones en inmunocelulares, si involucran al sistema inmunológico, o regenerativas, si vamos a trabajar con reparación de tejidos dañados. Según el origen, podemos entonces clasificar si son autólogos, si son propios del paciente, si son halogénicos, a partir de un donante histocompatible, o pueden ser la mezcla de autólogo con halogénico, xenogénico, si es derivado de animales o de otras especies. Y también tenemos entonces las diferencias entre si es de línea somática o de línea germinal. También tenemos una clasificación de acuerdo a la diferenciación celular, es decir, si son células madre o stem cells también lo pueden encontrar, y también lo pueden encontrar como de no células madre o no stem cells, pero es de línea somática. En esto también podemos encontrar de progenitores celulares y de células maduras o células adultas. Miremos acá, en este espacio, podemos observar aquí cómo en términos generales, en esta publicación de Trends in Biotechnology, podemos mirar que existen células somáticas, células tejido específico, stem cells, ¿cierto? Podemos utilizar en todas las terapias celulares los diferentes componentes de la sangre y los tejidos, y que existen a su vez diversos métodos de administración como subcutáneos, intraportales, intramusculares, en los momentos cardíacos, en los riñones, médula ósea, páncreas, y también de dónde pueden proceder las células. Y que podemos tener diversos efectos inmunomoduladores que van a depender del tipo de tecnología que estamos utilizando. Adicionalmente, todos los avances que hemos tenido con la edición genética y con la metodología de CRISPR-Cas9, o con las modificaciones dependientes de RNA. Y que también a través de eso vamos a tener unos efectos, y esos efectos nos van a dar como resultado modulación de la respuesta inmunológica derivada de, puede ser local o con respuestas sistémicas, dependiendo del objetivo por el cual estemos trabajando por nuestro paciente. Y miren, si esto, las terapias basadas en células, a búsqueda del día de ayer, teníamos 259 estudios a nivel mundial, conociéndose que existen 111 en Estados Unidos, y en el resto, en lo que es Asia, Europa, podemos encontrar el otro mayor volumen. Pero fíjense que en América Latina hay 16 protocolos de células, pues con esta búsqueda de terapias basadas en células. Pero si nos miramos el otro panorama, que tiene que ver con stem cells, encontramos en esta misma búsqueda 6.475 estudios para stem cells a nivel mundial, y siguen ganando la partida en Estados Unidos con 2.984 protocolos de investigación, en China 985 y en Europa 1.413. Y nosotros en América Latina tenemos distribuidos entre todos 127 protocolos definidos y autorizados en clinical trials.
Y en esta página pueden encontrar las actualizaciones. Entonces veamos cómo este mapa de calor nos muestra en rojo esas donde hay mayor condensación de los estudios, y cómo en más frío el color verde y nos muestra menor cantidad o capacidad de evaluación de estos estudios. Y es que esto es una industria que ha venido incrementando notablemente su presupuesto. Si miramos, en 2021 es una industria que mueve alrededor de 9.5 billones de dólares y que se estima que para el 2028 se muevan alrededor de 23 billones de dólares. Entonces, esto es una industria que está incrementándose y que tiene una velocidad bastante acelerada. Y podemos observar entonces noticias como esta, en las que investigadores anuncian la terapia genética en pacientes con inmunodeficiencia combinada severa. Estos fueron 18 pacientes que estaban en una cohorte en un ensayo clínico, es decir, en las indicaciones hematológicas para este tipo de pacientes que eran hematológicas no oncológicas, y estos pacientes se les determinó curación de la enfermedad gracias a la modificación y terapia génica y el trasplante de estos pacientes. Se les modificó, como esta enfermedad es una inmunodeficiencia primaria, que tenía ya una mutación conocida, todos tenían la mutación conocida, se realizó la modificación genética porque es monogénica, entonces se pudo realizar el cambio y nuevamente introducir a los pacientes los componentes sanguíneos, y pudieron tener éxito en estos pacientes. O también pacientes que hemos observado con tratamientos para leucemia. Entonces, miren que en los últimos tiempos hemos tenido grandes avances y éxitos en estas poblaciones en las que se interviene bajo un estudio de un ensayo clínico, se han obtenido resultados. Y escogemos las stem cells básicamente porque tienen unas características, son la replicación, ¿cierto? Son clonogénicas, se pueden replicar en clonas, y estas células son totipotenciales como los blastómeros, pluripotenciales como las stem cells embriogénicas, o las stem cells inducidas, se induce in ex vivo, se puede inducir células pluripotentes. Además, las células también tienen la capacidad que pueden ser multipotentes, como las células mesenquimales, las células de los tejidos hematopoyéticos y las células neurales, que es en este conglomerado, en estas células, en estos tipos celulares de stem cells, es donde mayor condensación hay de los estudios. Y después tenemos células que son unipotentes, que ya luego del proceso de diferenciación y maduración van a ayudar en los diferentes tejidos. Y también, por supuesto, tenemos las células somáticas, que son las células no stem cells, que pueden ayudar también en la parte de ingeniería de tejidos, que son células ya diferenciadas, y que también pueden ayudarnos con factores coestimuladores para las terapias celulares. ¿Y en dónde encontramos entonces stem cells? Entonces, esto es un tema que es bastante delicado en el tema ético. ¿Por qué? Porque podemos encontrar stem cells en las células embrionarias, en las células embrionarias germinales, y también en células embrionarias pero carcinomatosas. Entonces,
digamos que se hace, no ha generado todavía estos dilemas éticos porque es a través de los cuales iniciamos los estudios de fase 1 o los estudios preclínicos también. Utilizamos los estudios preclínicos con animales para poder inferir los modelos que posteriormente serán utilizados. Pero los problemas sobre todo están en la parte no solamente de animales, sino que también en el humano como tal. Pero para evadir o eludir ese tipo de problemas, entonces mejor decimos, bueno, evitar ese tipo de inconvenientes y dilemas éticos, poseemos células adultas o maduras que pueden también servir para trasplante o autotrasplantes o alotrasplantes. En este también podemos encontrar que estas células, estas stem cells, pueden ser derivadas de cordón también, de progenitores hematopoyéticos, halogénicos. También podemos tener células adultas o somáticas o maduras para trasplante autólogo que pueden ser tomadas de la piel, del epitelio intestinal, y que también pueden ser tomadas de la médula ósea. Hasta hace poco, igual en nuestro país se continúa haciendo trasplante de médula ósea, que ha venido siendo reemplazado en el mundo por el trasplante de progenitores hematopoyéticos, pero de sangre periférica, y esto con el fin pues, de reducir las dificultades o las complicaciones asociadas al trasplante de médula ósea. En el tema de células adultas o maduras mesenquimales, que también pueden ser tomadas de los diferentes tejidos y la variedad de tipos celulares, y también de las que le hablaba de las células stem cells inducidas a través del uso de factores de transcripción u otras modalidades. Y en términos generales, podemos observar en esta diapositiva cómo la terapia celular, dependiendo si utilizamos la propia del paciente o de un donante, ¿cierto? Pasa por tiene diferentes mecanismos y tiene diferentes pasos. Entonces, si estamos hablando de terapia autóloga, ¿qué dificultades podemos tener? ¿Cierto? ¿Qué variables debemos contemplar? Todo el tema de control de calidad, esterilidad, viabilidad de las células, diferenciación, conteos, el proceso de expansión, la caracterización celular, es decir, definir, por ejemplo, en ciertos países donde las normatividades están más avanzadas, es obligatoria la caracterización celular para poder definir y llamar una terapia como stem cells. O el aislamiento, cuáles son las características de la densidad de la centrifugación, la adherencia, y si hay tripsinización o si hay eliminación celular o una elevada mortalidad o no celular o inducción de apoptosis. Adicionalmente, esto tiene otros pasos previos, o sea, no es solamente llegar y pensar un tipo de terapia, sino que requiere unos bancos de células, de los cuales entiendo que vamos a hablar más adelante, y que además requieren estos procesos de criopreservación y de verificación en todos. Miren que estos cuadros rojos nos marcan que debemos tener control de calidad dentro del proceso. Entonces, por eso, cosas que pueden hacerse en consultorios denominadas como terapias celulares no lo constituyen porque legalmente en este momento, bueno, en Colombia no existe esa, digamos que el fino detalle para poder encontrar
cuándo sí, cuándo no, pero esas políticas sí están establecidas a nivel mundial y la caracterización celular y la cuantificación de la dosis que se va a impartir es absolutamente necesaria y rigurosa. Entonces, miremos que debe hacerse con el debido proceso. Y miren todos los usos en los que podemos encontrar todos esos estudios que les mostré, en qué áreas se están utilizando para el tratamiento de enfermedades osteomusculares, para la infertilidad, para las enfermedades renales, inclusive para la diabetes y para tratar enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Y cuáles son las preguntas y las inquietudes que salen alrededor después? Entonces ya listo, tenemos una terapia celular, tenemos unos tejidos para trabajar con medicina regenerativa. ¿Cuáles son las preocupaciones? Las reacciones en el sitio de administración, las fallas de las células infundidas como tal o el temor de crecimientos tumorales. En el caso pues de la terapia dirigida ya a la parte oncológica, en la terapia también se utilizan, como ya lo vimos, células T, células NK para transferencia adoptiva, el uso de vacunas que ya el doctor Gustavo habló pues de estos tópicos, la terapia inmune ablativa o reconstitutiva posterior a estos inmunosupresores biológicos que utilizamos hoy en día como inmunoterapia, o también las TECAR y el uso de todas las células del sistema inmunológico para tratar de combatir y eliminar tumores. ¿Y cuáles son las preocupaciones a corto plazo? La contaminación de las células, la respuesta inmune, como hablaba ahorita el doctor Gustavo, el tema de la tormenta de citoquinas, que es ese desorden o esa desorganización y desorientación del sistema inmunológico, y el síndrome de lisis tumoral, o también un problema común en la enfermedad injerto contra huésped. La especificidad de la respuesta y la falla de las células y la combinación de productos que también hay en terapias que se conocen como terapias multicelulares que pueden tener unos riesgos adicionales. Pero el mayor a largo plazo de las preocupaciones de las terapias celulares es la autoinmunidad o las fallas de tratamiento, que son en definitiva una de las grandes preocupaciones. Por lo tanto, como podemos ver, esto es una carrera en la que vamos metidos y que solamente a través de la formación continua para médicos ya formados podemos alcanzar a lograr un mayor entendimiento de estas terapias. Y que adicionalmente esta carrera en la que nos hemos sumergido ha sido gracias al trasplante, a los trasplantes hematopoyéticos que han permitido la evolución de las terapias hacia infusión de células mesenquimales, con objetivos no solamente inmunoterapéuticos o de inmunoregulación, sino de inmunoregeneración o de terapias regenerativas. Esto aplicado a tumores sólidos, enfermedades autoinmunes, enfermedades hematológicas, como por ejemplo una que es frecuente en nuestro medio, que es una enfermedad huérfana, que son las hemoglobinopatías, o la enfermedad de células falciformes, en la cual cuando hay indicación de trasplante también tienen curación los pacientes. O las terapias basadas en genes para desórdenes congénitos monogénicos, y existe mayor dificultad en los desórdenes cuando son de carácter poligénico o cromosoma. En este estudio, acá podemos observar cómo el uso de las diferentes terapias puede tener diferentes tipos de usos en autoinmunidad, en trasplante halogénico, en manejo de infecciones
y en diferentes tipos de cáncer, líquidos o sólidos. Y miremos aquí cómo ya existen preparados comerciales disponibles como Kymriah, Imlygic, Yescarta y Provenge, que son ya son terapias comerciales que están disponibles y aprobadas por la FDA para su uso, u otras terapias basadas en células B, como el MACI, el Luxturna y el Gintuit, para poder hacer regeneración de tejidos. Y también encontramos otro tipo de terapias para trabajar diabetes mellitus tipo 1 y poder hacer, se tomó de donantes cadavéricos los islotes que pudieran ser trasplantados temporalmente para tratar la diabetes tipo 1 y evitar este proceso autoinmune. Sin embargo, estos estudios todavía en la fase preclínica mostraron reducción de los niveles de hiperglicemia en los modelos animales mostrados. Sin embargo, se encuentran aún en fase 1 y 2. Y fíjense que el panorama en Colombia ya iniciamos y existen bancos de células autorizados para la recolección, el procesamiento, sobre todo en el tema de sangre de cordón, células madres mesenquimales, la recolección también de células placentarias, y esto ha venido en avance. Digamos, ¿qué luz verde podemos observar cuando estamos hablando de terapias basadas en células? Que si la fuente de derivación de las células y diferenciación se encuentra claramente definida, esto es un punto de buena práctica. Si el producto ha sido manufacturado con las guías y están a disposición los protocolos y la composición está claramente definida, y también por qué profesionales intervienen en estos procesos. Además, si han sido o no modificados genéticamente las células y si esta modificación propende o tiene algún riesgo para la seguridad del paciente. La combinación de productos con otros agentes, con citoquinas, con matrix extracelular, también, y si están bien definidos y si hay resultados previos y si hay resultados en las primeras fases o fases preclínicas. Además, si los stem cells vienen de fuentes autólogas o halogénicas y si existe la posibilidad de rechazo de estos tejidos. Además, si requiere o no el individuo terapia inmunosupresora para poder recibir estas terapias y cuáles serían sus potenciales complicaciones. Pero además, ¿cuándo notar que estas estas intervenciones basadas en células no tienen un sustento? Cuando no están dentro de un cuerpo regulatorio o no se encuentran bajo la supervisión de un clinical trial. Es decir, en Colombia, los diferentes a los preparados aprobados por FDA debemos estar en el marco de las regulaciones de las intervenciones y debemos ser observados entonces por INVIMA y por todos estos mecanismos regulatorios. Además, debemos contemplar toda la parte ética, tanto institucional como legal del país donde estamos realizando las intervenciones y poder soportar esto con datos preclínicos de la eficacia y la seguridad de las intervenciones. Si no, pues realmente no son convincentes las estrategias o estos protocolos. Adicionalmente, los proyectos o los trabajos de investigación o los protocolos deberán, en el caso de Colombia, no se reciben pagos por ellos,
En Colombia la normatividad de investigación clínica lo impide, en otros países está avalado, pero en el caso pues no para la participación, no condiciona para la participación en los estudios. Lo otro es la cualificación científica y que debe estar avalado por equipos fuertes de investigación y que deben conocer previamente las enfermedades. Debe haber un investigador que esté a cargo del seguimiento de la enfermedad como tal y una persona pues que ya maneje la parte de las terapias celulares. En conclusión, la terapia celular es un tratamiento médico de vanguardia que implica el uso de células vivas para tratar o prevenir las enfermedades que antes podrían parecer incurables y que adicionalmente es una industria en crecimiento y que nosotros a través de la educación continua podemos acercarnos a estos tipos de tratamientos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Juana, por la presentación y pues me agrada bastante que profesionales, digamos, de su calibre se han ido metiendo y vinculando al grupo de interés en genética y han ido, pues, participando como en este evento. Me agrada mucho también la participación de Ómica de Precisión y esperamos pues contar con su participación en otros eventos, en otras charlas y en otras cosas que queremos hacer. Doctora, del tiempo lo mismo, yo creo que vamos a dejar las preguntas para después, yo te las hago llegar, ¿sí? Perfecto, sí. Para continuar, por lo que estamos un poco corridos, ¿listo? Listo, no hay ningún inconveniente. Vale, Muchísimas gracias a ustedes. Que bueno, tengan un buen día. chao, que estés muy bien. Chao.